La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor. Tu palabra fluye entre nosotros, Señor, y nos bendiga, nos hable, nos enseñe, nos diga lo que necesitemos saber hoy, Señor. Por favor, hazlo. Nadie te lo impida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a una introducción, un video con una introducción donde leeremos el texto completo, Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 15. Vamos a leerlo todo, lo podemos leer junto con la hermanita que hace esta voz. Y leemos también nosotros, por favor, el texto que aparecerá en la pantalla. Y hay algunas enseñanzas, algunas cosas que debemos considerar. Y luego me permitirán venir acá a hacer un llamado, porque creo que este pasaje nos hace un llamado a todos nosotros. Adelante con la introducción. Al terminar la más terrible y sangrienta guerra de la nación, después de haber asesinado a un presidente y finalmente lograr cambiar la constitución del país, declarando la libertad de todo ser humano, muchos de los esclavos por costumbre, por temor o por no saber qué hacer con su libertad, siguieron en la misma condición de esclavos, rehusándose a usar su libertad. Esta es una de las circunstancias más extrañas de la historia de Norteamérica. Los seres humanos en ocasiones estamos tan acostumbrados a las diferentes formas de esclavitud que nos presenta la vida que nos resistimos a ser liberados. Aparentemente, esto era el problema de los hermanos de Galicia, a los que Pablo les escribe su carta. Debemos saber que la carta a los Gálatas ha sido llamada la Carta Magna de la Libertad Cristiana, y los textos que ahora nos corresponde estudiar son los más significativos al respecto. Leamos el texto completo. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gálatas 5 del 1 al 15. He aquí un llamado a no retroceder. Para entender la enseñanza, comencemos con algunas definiciones. La libertad cristiana es la bendición de hacer aquello para lo que fuimos creados. No tiene nada que ver con el libertinaje ni con una vida sin gobierno. Tiene que ver con sintonizarnos con Dios y hacer su voluntad con gozo. Tiene que ver con no depender de la ley, ni de las buenas obras, ni de los rituales, ni las tradiciones para vivir y ser salvo. Esto solo es posible por la gracia que derrama sobre nosotros cuando creemos. La circuncisión es una pequeña cirugía que se hace a los varones y que representaba la pertenencia a la nación hebrea. Los judaizantes enseñaban a los gentiles convertidos de Galacia que para ser salvos debían circuncidarse, y al hacerlo estaban negando la eficacia del sacrificio del Señor en la cruz. Para ellos, el apóstol tiene algunas importantes enseñanzas por medio de las cuales va a desafiarles. Estudiemos el pasaje parte por parte, experimentemos la libertad para amar y digamos, vive la gracia.
firmes sobre la tierra. Pongan sus pies de la manera más sólida posible sobre su libertad, esa libertad que recibieron. Luchen por ella. La segunda cosa que dice Pablo es que la libertad en Cristo es una experiencia integral, o sea, es una libertad en serio. No podemos medio aceptar la ley y medio aceptar la gracia. De acuerdo con Pablo, la ley y la gracia se excluyen la una a la otra. Mire lo que dice Pablo. Dice, otra vez testifico a todo hombre que circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, legalismo y cristianismo no van. No podemos medio aceptar la gracia, medio aceptar la ley. No podemos. O nos acogemos a la gracia, pero no podemos vivir en dualidad. No se puede. No combinan las dos cosas. No podemos ser gusanos y mariposas a la vez. Hemos aprendido el propósito de la ley, que nos arrojó a los brazos de Cristo. Eso hizo la ley, nos demostró lo pecador que somos y nos llevó a Cristo, porque sin eso no tendríamos remedio, justamente porque la ley nos demostró lo pecadores que somos. Pero no somos entonces gusanos y mariposas a la vez. Nos hemos convertido en seres libres de la religiosidad. O caminamos en la libertad o nos sometemos a la esclavitud de las obras. Eso es lo que les dice Pablo. Pablo dice que aquellos que se circuncidan están obligados a guardar toda la ley, porque si creen que circuncidándose son salvos, entonces deben aceptar todos los otros mandamientos, no solo los 10, sino los cientos, incluso miles de mandamientos que hay en la palabra del Señor, todos los cuales Dios nos los dio para que nos diéramos cuenta de que no podemos lograrlo, que por ese medio no lo podemos lograr. En cambio, ejercer la fe y experimentar la gracia de Dios involucra toda la vida y te permite vivir a plenitud. Así es que, hermanos míos, la libertad en Cristo es una experiencia integral. Es una experiencia integral. Tiene que ver con toda nuestra vida y no puede ser a medias. No podemos medio seguir la ley, medio seguir en la gracia. No se puede. Se contradicen la una a la otra. No es que la ley esté en contra de la gracia. No. Lo que pasa es que la ley no fue dada para salvarnos, porque no nos puede salvar, solamente nos demuestra que estamos perdidos. Y es la gracia la que nos puede salvar cuando creemos. Pero creer que podemos salvarnos siguiendo la ley, ese es un problema. Y es un insulto a Dios, porque es despreciar su gracia maravillosa. Por eso Pablo sigue diciendo ahora que la libertad en Cristo es algo que se debe cuidar. No solo debemos seguir en la libertad, sino que además debemos cuidarla, debemos luchar por ella. Mire, en el versículo 4 es algo muy, muy serio. Lean conmigo el versículo 4, por favor, como dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De aquí se agarran los que creen en la caída de la gracia, que han tomado esa palabrita y han realizado una doctrina que no estaba cuando Pablo habló. Cuando Pablo dijo estas cosas, cuando Pablo dictó estas cosas o las escribió, él no estaba hablando de lo que el día de hoy se llama caída de la gracia. Él está hablando de otra cosa. Pero él dice, esta frase, de Cristo os desligasteis, significa que no podemos estar en Cristo y buscar justificarnos por la ley. Porque estar en Cristo es confiar en su sacrificio en la cruz, por medio del cual pagó por nuestras infracciones a la ley. Así es que es una u otra cosa. No puedo tener ambas cosas. O me agarro de una cosa o me agarro de otra cosa. Si me agarro de la ley y si creo que puedo salvarme cumpliendo la ley, entonces me desagarré de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo cuando dice de Cristo os desligasteis. No está hablando de un proceso espiritual que estaba su nombre escrito en el libro de la vida y lo borraron y lo mandaron al infierno. No está hablando de eso. Está hablando de que esa persona no está viviendo ya en Cristo, no está viviendo la gracia del Señor, está viviendo una religión, está viviendo una vida atroz, una vida esclavizada a preceptos religiosos. Mire, si soy juzgado en un tribunal y por la intervención de alguien, mi abogado defensor, soy declarado justo, soy declarado no culpable, soy declarado inocente, no puedo regresar con el juez y preguntarle: señor juez, ¿cuánto debo? Señor juez, ¿cuál es mi fianza? Señor juez, ¿cuántos años voy a pasar en la cárcel? Si he sido justificado, lo único que puedo hacer es aceptar la libertad y vivir feliz e irme. De la gracia habéis caído es una expresión que no se usa en ningún otro texto de la Biblia. Nadie más la usó. Si de veras existiera esa doctrina de que uno es salvo, pero uno comete una mentira o uno hace un pecado y entonces ya deja de ser salvo, siempre le he dicho, ¿no? Imagínese allá en el cielo el libro de la vida, ha de estar lleno de borradas, ¿no?
O sea, lo escriben a usted en el libro de la vida y luego usted la riega y lo borran. Ya bórralo otra vez, ya volvió a pecar este bruto. Y lo borran a uno. Y luego me arrepiento, pido perdón a Dios y escríbelo otra vez, a ver cuánto dura. Ponlo otra vez, a ver cuánto dura. Los ángeles se están de estar riendo de nosotros, ¿no? De que te escriben y lo te borran y te escriben. Es absurdo eso. No estaba hablando Pablo de eso. Si he sido declarado justo, he sido declarado inocente por la sangre de Cristo. Eso es permanente. La sangre de Cristo no se borra. La sangre de Cristo no deja de funcionar. La sangre de Cristo no caduca. Él me perdonó mis pecados, todos los que voy a cometer incluso. Ya los perdonó en la cruz del Calvario. Solo me pidió creer en Él, entregarle mi vida. De la gracia habéis caído es una expresión que no se usa en ninguna otra parte de la Biblia. Así que no debemos interpretar el significado como esa herejía de la llamada caída de la gracia. Lo que nos dice es lo siguiente: vivir en la gracia de Dios tiene que ver con esperar en sus promesas. Creer que su sacrificio fue suficiente para salvarnos y aceptar su perdón, eso es vivir en la gracia. Si mantenemos nuestra vida en sujeción a la ley y luchamos por salvarnos a nosotros mismos, esforzándonos por cumplir con sus preceptos, entonces no podemos disfrutar de la gracia de Dios, porque vivimos en la amargura del complejo de culpa y la insatisfacción por no poder llenar los requisitos ni el perfil de la ley. Y ahí estoy yo todo aburrido, todo triste, todo amargado, pensando que voy a estar bajo condenación porque estoy bajo la ley. El día de ayer fui a predicar en un culto de consolación, una comida, celebrando, recordando a una hermanita que la hermana Tita, que hace un año falleció. Fui allá y bueno, tuve la fortuna de que los hermanos me invitaron a comer también y me ofrecieron que me iban a dar comida libre de gluten. Y estaban ahí dos hermanos que conocí muy lindos. Bendigo a Dios porque ya conocí a estos dos hermanos de vista, pero ahora los pude conocer mejor. No sé si están por aquí mis hermanos, pero de este matrimonio no les pedí permiso, así es que voy a decir así nada más. Pero la hermana también es celíaca como yo, somos tocayos, chóquela, somos tocayos. Y el hermano se ha convertido en un chef libre de gluten. Es un cocinero gluten free, en serio, buenazo. Súper el hermano. Es todo, es dentista, está estudiando medicina. ¿Cómo se llama? Hace comida y teje chambritas. No, eso estoy inventando yo. El hermano, en serio, me impresionó mucho. Y llevaba comida para todos. Es más, llevaba loza nueva, platos nuevos, para que no contaminados. Y sacó la sopa, todo lo que comieron todos los demás. Yo siempre en esas fiestas tengo envidia del otro, ¿no? Porque a mí mi pechuga aburrida, así una pechuga así, ni siquiera grasa ni nada, una pechuga, ¿cómo se dice? Asada, sin nada. Yo digo, échenle algo que haga daño, alguna cosita, porque no me hace daño la grasa. Quiero que sepan, no me hace daño la grasa. Digo, para cuando usted me invite, no me hace daño la grasa. Me puedo comer un marrano entero y no me enfermo. No es el trigo nada más, el trigo, el Nor Suiza, eso. Pero el hermano, y todo lo que hicieron los demás, eso y más rico. Espagueti y un lomo ahí. ¿Ya les di hambre? Estoy preparándolos para la discada. Esa es la trampa, estoy listo. Pero el hermano, bien suave, y estábamos platicando los pormenores de los celíacos, que en ocasiones hasta pierde uno amigos porque te invitan, oye, te invito unas pizzas en no sé dónde. Pizzas, o sea, puro gluten, ¿no? Que hay unas tortas en no sé dónde, vamos a ir a las tortas de no sé qué, las tortas, hay unas tortas, y yo no puedo ir, o sea, y no va, pues no vas, entonces se pone triste. Esa es una de las cosas tristes del celíaco. Y mire, hay varias, pero van aumentando en no sé cómo decir, en maldad esto. Los que te dicen, ¿qué tienes? ¿Y esa enfermedad dónde salió? ¿A poco estás enfermo? O sea, no te creen. Creen que eres sangrón, que eres muy nice, muy payasito de la tele y que no quieres comer eso porque eres muy payasito. Están esa maldad. Pero hay otra maldad. Los que te dicen, ay, qué melindroso, ay, si no hace daño, pues qué tanto es tantito. Pero hay unos que son los peores. ¿Qué digo los peores? Son los peores. ¿Sabe cuáles son? Los santurrones que te dicen, ay, tú ora al Señor, ten fe y cómaselo, pastor. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Les cuento un chisme, les cuento lo que hice un día. Algo que no debía hacer, creo yo. En una boda de un hermano pastor de nuestra red, él le invitó a una señora ahí de su ciudad, del pueblo, que era muy buena cocinera, una hermana pentecostés, a que hiciera carnitas. Hizo las carnitas y como yo, que me tenía que cuidar y que no me debía dar pan y no sé qué, ella fue ahí y me dijo, ay, pastor, ¿por qué tiene usted coma? Yo como en el nombre del Señor y no me hace daño. Me estuvo exhortando ahí, me echó un sermón de esos pentecostales, pues.
Yo me aguanté, dije, Señor, ¿para qué discuto? ¿Para qué discuto? ¿Para qué me hago la bilis aquí? Yo me aguanté tantito. Pero después el hermano me dijo, pastor, ¿puede ir allá a la cocina? Porque la hermana le está preparando su itacate. Ya ven que te dan tu itacate en las fiestas de rancho. Y me dijo, y la hermana quiere saber qué le pone. O sea, ¿qué quería que me pusiera? Si maciza, si costillas, si lo que sea. Yo quería el marrano entero, pero no se pudo. Pero me dijo, vaya, y fui. Y Dios me hizo venganza. Porque cuando llego, la hermana está platicando con su ayudante y está diciendo, no, y no me traje las pastillas y me duele mucho la espalda. Y las varices, ya estoy harta, ya me duele mucho y no me traje el medicamento. Y que aprovecho y le digo, hermana, pues ore, hermana, ore, pídale a Dios, confíe en Dios. Dijo, no debía hacerlo, ¿verdad? Pero sí lo hice. Dijo, ay, pastor, se arreó nomás. Ay, pastor. Le dije, no, ya ve que sí hace falta medicina a veces. Ya ve que Dios sí permite ciertas cosas. Entonces, bueno, no más eso. Yo creo que ella no ha vuelto a exhortar a ningún pastor en su vida. Pues no, le buscas la boca a doña Cérvula y te sale peor. Oiga, hermano, ¿por qué estoy hablando de esto? Ah, sí. Resulta que estaba yo platicando con la hermana, con los hermanos que también viven una vida así de celíaco. Y pues está suave. Que no hay que cuidarnos y hay cosas que no podemos hacer. Pero aquí en nuestra iglesia también hay otra persona que tampoco le hay permiso, que la declararon celíaca y no comía esto y no comía aquello. Pero de repente ya le dijeron, no, usted no es celíaca. Y ya no es celíaca. ¿Qué haría yo si me dicen que no soy celíaco? Voy por 3 guajolotas al instante. Sí, guajolotas, ¿se llaman guajolotas? O sea, porque yo los tamales no los concibo sin pan. En Chihuahua era raro oír torta de tamal, era raro en Chihuahua. Estos locos de feños, ¿qué les pasa? Esos chilangos están bien locos. Cuando comí la primera torta de tamal en el seminario dije, yo de aquí soy, no vuelvo a comer tamales sin pan. Es lo más rico que hay en el planeta, en serio, ¿cierto o no es cierto? Pero soy celíaco, no puedo comer tortas de tamal. ¿Cree usted eso? Que me dicen un día, ya no eres celíaco. Al instante voy por unas teleras y 3 bolillos y una baguette. Estoy hablando claro, 2 conchas y 1 kilo de nata, 1 litro de nata. Qué absurdo que me dicen, ya no eres celíaco. Hoy, y sigo comprando pan sin gluten. Y sigo comiendo tamales aburridos sin el cascarón sabrosísimo del bolillo, ¿verdad? Que es el cascaroncito así, el que truena. Salpicas así un cachito para acá y otro para acá. Eso es lo sabroso. Y yo sigo comiendo igual que antes. Si ya soy libre de eso, si ya no tengo esa enfermedad. Eso le está diciendo Pablo a los hermanos de Gálatas. ¿Qué hacen viviendo todavía de esa manera? Vivir en la gracia de Dios tiene que ver con esperar en sus promesas, creer que su sacrificio fue suficiente para salvarnos y aceptar su perdón, vivirlo. Si mantenemos nuestra vida en sujeción a la ley, entonces vivo en amargura. Si hemos nacido de nuevo, seguramente somos salvos, pero si nos aferramos al legalismo, vivimos como esclavos sin disfrutar la gracia de Dios. Eso es esta caída de la gracia de la que habla Pablo. De eso habla, de una vida aburrida, de una vida esclavizada. No está hablando de que te pierdes. No perdamos de vista, de la gracia habéis caído. No se lo dijo Pablo a quienes habían cometido pecados escandalosos. No se trataba de hermanos adúlteros, borrachos, asesinos. No. Su gran error era creer que hacer rituales los iba a salvar. Su gran error es que se querían circuncidar. Todavía no se circuncidaban. Es muy probable que los hermanos de Gálatas no se habían circuncidado ninguno de ellos, pero los legalistas estaban insistiendo en que debían hacer eso, y por eso Pablo les advierte esas cosas. O sea, ¿cuál era su problema? Que querían seguir preceptos religiosos. No eran asesinos, no eran borrachos, no eran drogadictos, no eran esos sus pecados. Su pecado era querer seguir muy estrictamente ciertos preceptos religiosos judíos. Y Pablo les dice, la gracia habéis caído, pero no se refiere a que dejaron de ser salvos. Se refiere a que no están viviendo la gracia, se bajaron de la gracia. Y están viviendo la religiosidad, y esa vida no es la que deben vivir ellos. Solamente se ajustaban estrictamente a preceptos religiosos. Ese era su pecado, porque creían que eso salvaba. Así que no se refiere de ninguna manera a la pérdida de la salvación, sino a una experiencia de mediocridad cristiana. Ese era el problema. El legalismo es vivir una vida mediocre, una vida cristiana mediocre. Esto era lo que pasaba con los Gálatas. Hay otra cosa muy interesante que no les he dicho en ninguno de los sermones. Este problema de la circuncisión tenía sus matices, tenía varias vertientes. Uno de ellos era ese asunto. Se les decía que tenían que circuncidarse para ser salvos. Pero había una tentación muy interesante que ellos ponían, los legalistas, era la siguiente. El Imperio Romano
no contradecía las religiones de los pueblos. Cuando el Imperio Romano conquistaba una nación determinada, les dejaba tener sus dioses. De hecho, los romanos aceptaron los dioses de los griegos. Los dioses de los romanos terminaron siendo los dioses que eran de los griegos. Así es que ellos permitían que los pueblos siguieran teniendo su religión. Las declaraban legales. Pero el cristianismo, cuando surge el cristianismo, por culpa de los judíos, se convirtió en una religión ilegal, porque los judíos la hicieron ilegal. Los judíos dijeron al Imperio Romano, a los dirigentes romanos, que el cristianismo era una revolución política y que por eso dijeron: no tenemos otro rey que César, no tenemos otro rey que César, cuando crucificaron a Jesús. Hasta se dijeron seguidores de César, que antes de eso lo odiaban. Razón por la cual el cristianismo no era una religión permitida, no era legal. Así es que un cristiano, si era cristiano, no podía vender y comprar en los mercados, porque no tenía credencial para entrar ahí. No podía hacer muchas cosas. Pero si se circuncidaba e iba a la sinagoga y cumplía los rituales judíos, pasaba por judío. Así es que había una trampa ahí. Querían convencer a los gentiles de que se circuncidaran para que no tuvieran problemas, incluso sociales y económicos. Y algunos de ellos estaban cayendo en tentación. Y el apóstol Pablo les dice: si creen que por medio de las reglas religiosas pueden ser salvos, se han deslindado de la gracia del Señor. A eso se refiere, a vivir una vida mediocre, pero no está hablando necesariamente de perder la salvación. Pero además Pablo dice que la libertad en Cristo es una experiencia de amor. Y aunque nos lo va a decir al final una vez más, déjenme decirles aquí brevemente esto. Los legalistas tienen un problema para entender la gracia de Dios en relación con la ética. No entienden cómo funciona la gracia y la ética. De hecho, la pregunta que se hacen siempre los legalistas, los que creen que la salvación se pierde, los religiosos, los que piensan que hay que cumplir ciertos preceptos para salvarnos, dicen: ¿cómo podemos ser salvos? Solo por gracia, por medio de la fe, y seguir siendo pecadores. Siempre dicen eso. O sea, nomás eso, nomás ya te conviertes y no tienes que hacer ni buenas obras, ni tienes que hacer nada, nomás porque creíste ya y de eso. Y dicen: ¿y cómo vas a seguir siendo un pecador? No lo entienden eso, y la razón es la siguiente. Bueno, mejor voy a la respuesta de Pablo. Pablo explica eso fácilmente. Lean conmigo el versículo 5, por favor, y el versículo 6, ¿cómo dice Pablo? Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. En el Señor, hermanos míos, los rituales como la circuncisión, dice Pablo, no valen. Ni circuncidarse ni no circuncidarse vale. O sea, no está en la ecuación de salvación, circuncisión. O sea, si te circuncidas, no, eso no importa. Son cuestiones propias de una nación, son asuntos propios de una identificación de una nación determinada. Por cierto, los hebreos no son los únicos que han practicado la circuncisión a través de la historia. Pero dice Pablo, eso no es parte de si somos salvos o si no somos salvos. Dice él: perdón, es que este asunto ya se me perdió. Ahí voy. Acá. Él dice que ni circuncidarse ni no circuncidarse tiene que ver con algo. Los rituales no son lo que valen. Y después dice: sino la fe que obra por el amor. Hermanos míos, hacer obras para salvarnos es mercantilismo religioso. Es mercantilismo religioso. Es pagar porque te salven. Es como el hijo, ¿no? Que a lo mejor sí me ama, pero bien, papito querido, chulo, hermoso, ¿me das para un helado? A lo mejor sí me ama, pero esos besos son mercantilismo. ¿Cierto o no es cierto? Me está comprando. O sea, hacer obras para salvarnos es mercantilismo religioso. ¿Qué tiene de espiritual eso? Como si alguien quisiera pagar porque lo salven. En cambio, cuando alguien cree y es salvo por gracia, hace obras porque ama. Hace obras porque ama, no para que lo salven, ya lo salvaron. Ahora hace obras porque ama. Y eso no es mercantilismo, eso es amor verdadero. Las obras no son monedas de cambio para salvarnos, sino acciones propias de la nueva naturaleza del cristiano. Eso es lo bello del hacer cosas buenas cuando eres cristiano, que no lo haces para que te salven. Lo haces por amor, porque obra en ti por amor, te transforma, te llena de amor Dios. Al rato volveremos a ese tema. Pero déjeme ir a otra enseñanza. Se trata de un llamado a la sabiduría.
No solo es un llamado a la libertad, es un llamado a la sabiduría. He aquí 3 estorbos para la carrera de la fe y cómo superarlos, porque Pablo nos ha hablado del estadio, ¿no? Corríais bien, dice él, nos habla de correr, pero ahora nos habla de algo sabio. Versículos 7 y hasta el 9, lo leen conmigo por favor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. En estos 3 versículos breves, parece que el apóstol está como pensando en voz alta. No hay argumentos ni soluciones aparentes, solo define el problema. Más adelante nos dirá al respecto algo más. Sin embargo, como se trata de 3 cosas que hay que entenderlas y son metafóricas, 2 de ellas, vamos a estudiarlas así. Hermanos míos, sigamos corriendo y no te detengas. Hermano mío, sigue corriendo, no te detengas. Vosotros corríais bien, dice Pablo. Corríais, tiempo pasado. O sea, antes, corríais ya. Ahora, ¿quién sabe qué estás haciendo? El ejemplo es claro. Un corredor debe mirar siempre al frente en las carreras de velocidad. Una distracción de un segundo le puede hacer perder la medalla. En las pruebas de fondo también hay que estar listo. ¿No vio usted en las Olimpiadas el maratón de mujeres? Fue impresionante. Regularmente los maratones de hombres o mujeres, el que gana llega por muchos metros adelante. Desde hace rato que sabíamos que iba a ganar porque se va adelantando. Nunca hay una carrera así de que luchando uno contra otro. No, siempre llega mucho antes. Hay ocasiones en que llega y tardan 5 minutos para que llegue el segundo. En esta ocasión había una mujer que iba en el maratón de mujeres, que iba mero adelante. Todos sabíamos que iba a ganar o pensábamos que iba a ganar. Pero de pronto una holandesa que es de raza africana, pero competía por Holanda, comienza a rebasar muy rápidamente. Parecía carrera de velocidad, iba muy rápido. Y quiso alcanzar a la otra, pero la otra, tramposa, no la quiso dejar pasar. Se movió para empujarla, para no dejarla pasar. Pero esta otra dijo, pues si me empuja yo también. Y chocaron fuertemente y luego la rebasó y la alcanzó. Yo digo, ¿no pudo haber usado la fuerza que usó para detenerla en correr? ¿No pudo haber usado su fuerza y su esfuerzo y sus ganas en lugar de usarlo en detenerla? No pudo haberlo usado en correr, pero córrele y no te importa el otro. Hay un video donde está Michael Phelps, que parece arbolito de Navidad de todas las medallas que ganó. Es el hombre que ha ganado más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. Y sale en una de sus carreras, nadando, en sus competencias. Él va concentrado, tiene su rostro así metido en el agua, dando su última brazada para extender su brazo y tocar el lugar donde hace ver que llegó primero. Y el competidor que va detrás de él va viéndolo a él. Se le nota así los ojos, trae gogles, pero son claros, transparentes, se ve que lo va viendo. Deja de ver al prójimo y córrele. Sigue nadando. En la carrera de la vida siempre hay obstáculos, distracciones, estorbos que nos pueden impedir seguir, pero debemos hacer caso omiso y seguir adelante. Pablo dice, corríais bien, sigue, no dejes que una doctrina, que una enseñanza equivocada te detenga. Apliquemos la Bartimeína, ya se la saben. Cuando Bartimeo el ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dice, cállate, ¿qué estás hablando? Era ciego y se hizo el sordo. Me encanta decir eso, ya lo saben ustedes, se los he dicho muchas veces, me encanta. Era ciego, pero se hizo el sordo. Qué padre está eso. Aplica la Bartimeína, hermano, aplícala esa, no hagas caso. Tú síguele, hasta el sordo, tú síguele, que nada nos impida seguir adelante, le dice Pablo. ¿Saben qué sigue? ¿Sábense qué sigue? Seguir, siempre sigue seguir. Seguir siempre sigue, todos los días sigue seguir. Antes, otra enseñanza de Pablo, otra manera de quitar estorbos. Antes de beber agua, analiza la fuente de donde viene. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Pablo dice, cuidado, porque esto que le están persuadiendo a ustedes no viene de Dios, analícenlo todo. La sentencia de Pablo es contundente. En la Nueva Versión Internacional traducen, tal instigación no viene de Dios. Uno debe preguntarse si lo que te dicen, te enseñan, te comparten, te predican, viene de Dios, si está basado en su palabra de Dios, si me va a hacer bien. Porque hay enseñanzas que no hacen bien, estropean la vida y no vienen de la Biblia, no surgieron de la Biblia. La mayoría de las cosas más famosas del neocarismatismo
que aparecen en un canal que se dice cristiano, no vienen en la Biblia, no están en la Biblia. Están en los, no sé, en los libros de parapsicología, de brujería, de cosas como las declaraciones, como las cosas del pensamiento, que la palabra es lo mismo que un conjuro, es lo mismo que hacían antes los brujos, ¿no? Por polvos de esto y por las patas de no sé quién y no sé qué, decir palabras, claro, estas son palabras muy religiosas, aparentemente muy bonitas. No es así, no hay poder en los seres humanos, el poder está en Dios. Por eso tengamos cuidado, seamos amables, pero no bebas del agua contaminada, no bebas lo que no debes beber. Yo tengo un problema ahora, ya hablé la celiaquía otra vez, perdón, no me quejo, soy feliz comiendo cosas que no tienen gluten. Nadie debería comer gluten, tampoco ustedes, pero a ustedes no los manda al hospital. De verdad, está claro que no es tan bueno eso. Y el trigo original no tenía gluten, o por lo menos no hacía daño. El que hace daño es el que es transgénico, ahí está el problema. Pero bueno, ahora yo tengo que disculparme, tengo que decir a la gente, oiga pastor, mire que está bien rico. Hermana, le puso una suiza, sí le puse, disculpe, no puedo comerlo. Es lo que más daño me hace, como cosas que tienen suiza y me voy muy mal a la casa, casi al instante de que como. Y tengo que disculparme, porque cuando fui al seminario me dijeron que un pastor va a una casa, debe comer lo que le dan. El maestro norteamericano me lo dijo en su mocho español con palabras elegantes, pero yo lo que entendí fue esto: lo que le den, trágueselo. Eso fue lo que entendí. Lo que le den, trágueselo usted, no esté mortificando, no o insulte a las personas. Pero ahora no puedo hacer eso, por causa de este principio de un pastor. Yo he comido de todo, he comido jumiles, esos animalitos, unos pulgones de las plantas, que por cierto se comen vivos, saben a yodo. Nunca he comido el yodo, pero huele a yodo. Cuando comes huele a yodo. Y he comido zorrillo, serpiente. En mi rancho en Chihuahua se come serpiente. He comido sesos de mono, como Indiana Jones, he comido sesos de mono. Comí alacranes. Por ahí tenemos un video, ¿verdad, mi vida? Que comí alacranes en China. Quería comer perro, pero no encontré. O gato. Pero sí encontré alacranes y comí alacranes. Estaban vivos antes de que yo me los comiera. Los escogí. Dije, los que me caigan más mal. No, los más gorditos, escogí. 20 yuanes me costaron. 5 alacranes. Y los cocinaron ahí delante de mí, así tipo banderilla era, y me los comí. Saben muy ricos. Si gustan, les invito una banderilla de... He comido de todo, porque por ese que me dijo el gringo, que lo que le den, trágueselo, pero ahora no puedo, tengo que decir que no. Y tengo que armarme de valor, porque está en juego mi salud, y es serio, no solamente el malestar que tengo al instante, sino que se va atrofiando mi aparato digestivo, especialmente mi intestino delgado, especialmente se va atrofiando, y a lo largo puede ser muy grave, y debo cuidarme. Perdónenme cuando no les acepto algo. Pero en lo espiritual, hermano, es más grave el asunto. Así es que, hermano, sea amable, pero no le hagas caso a mi maestro gringo. No te lo tragues. O sea, sea amable, pero cuando vienen doctrinas, analiza de dónde vienen. Y no te las bebas, no bebas esa agua contaminada. No le des entrada. Otra cosa dice Pablo, no le des entrada ni un poquito a la influencia negativa. Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es una metáfora poderosa. La levadura se usaba siempre para referirse a algo negativo, como allá en el Evangelio Jesús dijo, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En este caso Jesús usó la levadura como algo bueno, como su reino es levadura, porque es influencia. La metáfora se entiende como influencia. La levadura debe entenderse metafóricamente como influencia. Al rato inunda todo, al rato pone a todo igual. La levadura puede ser pequeña, puede ser una porción pequeña de levadura, pero leuda una gran cantidad de masa porque tiene un poder penetrador. Su influencia es en el ámbito molecular de la materia, y una poca cantidad se convierte en una influencia muy grande. Cuando la hermana hace pan y usa Royal, se llama ahora, usa polvo para hornear, no usa medio kilo. Ella está cocinando varios kilos de harina con varios gramos de mantequilla o de nata o de lo que sea, y le usa una cucharada de polvo, media cucharada, y ese poquito tiene suficiente para infundir todo. Y Pablo dice, tengan cuidado, no acepten esa levadura, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Tiene que ver con influencia. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Jesús le dijo a sus discípulos. Tal vez de ahí Pablo sacó esta enseñanza. Pablo sabe que la contaminación del legalismo entre ellos puede crecer y convertirse en un grave problema, y por eso utiliza este ejemplo en donde está implícita la solución. No permitan que ni un gramo de levadura entre en su mesa. No se necesita mucha levadura para
influir en una gran cantidad, no necesitan más que una idea, una ideita. He sido testigo de iglesias enteras, una gran congregación, hermosa congregación de sana doctrina, y que de pronto un individuo llega por ahí, convence al pastor, o el pastor mismo va a no sé qué actividad de no sé dónde y allá lo tumbaron y le hicieron temblar como si tuviera Parkinson y cosas de esas, y regresa con una idea nueva a su iglesia y al rato echa a perder todo, y al rato toda la masa está leudada. He visto eso, hemos visto eso los pastores, y Pablo quería evitar esas cosas. Con el ejemplo del deporte y luego después de la cocina, Pablo nos insta a proteger nuestra carrera de la fe. No permitamos que nada ni nadie nos detenga, dice Pablo. También es un llamado a la guerra, es un llamado a la libertad, es un llamado al amor y es un llamado a seguir, a luchar, y es un llamado a la guerra. He aquí una palabra de confianza para sus discípulos, pero que también se convierte en una sentencia para los falsos maestros. Lean conmigo los versículos 10 al 12, por favor, como dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Esa última frase se puso bravo el apóstol, pienso yo. Les da confianza primero. Y les dice: confío en que van a hacerme caso. Confío en que van a estar de acuerdo conmigo y que ya no se van a circuncidar y que no van a ser legalistas. Confío en eso. Pero luego dice: pero al que los perturba, ese va a llevar su paga. Pablo está enojado. Aprovecha para proferir sentencia contra quien el San perturba. Es probable que había un liderillo por ahí, un lidercillo por ahí, un lidercillo de pacotilla. Es probable que era un grupo de personas legalistas, pero había uno seguramente que los capitaneaba, y Pablo se refiere a él. Y con eso nos enseña que, hermanos, el discipulado es un milagro de Dios y nada detiene a Dios. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Confío en que van a estar de acuerdo conmigo. La confianza de Pablo estaba puesta en la fidelidad de Dios, no de los Gálatas. Estaba puesta en el poder de Dios. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:6? Lo leen conmigo, lo dicen de memoria. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos más adelante, hermanos, ya ahí mismo. ¿Lo leen conmigo, hermanos? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, Pablo está confiando en eso. No es que pensara: estos son bien chuchascuereras, son bien listos. No, hombre, ya entendieron todo. Tal vez decían: no, estos a ver a qué horas entienden, pero yo sé que lo van a hacer. Sé que Dios me va a dar la victoria, porque Dios está con nosotros, hermanos. Si Él camina con nosotros, no llegaremos tarde a donde nos quiere llevar. Si Él camina con nosotros, lograremos lo que Él se propuso lograr con nosotros. El arca de Noé, ¿tenía timón, hermanos? No. ¿Quién la manejaba? Dios. Por eso llegó. El Titanic, ¿tenía timón? Nunca llegó. Aunque dijeron que ese barco ni Dios lo podía hundir, cuidado con eso. Cuando Dios maneja, cuando Dios tiene el control, llegamos. Claro que sí, al destino final, porque Él va con nosotros. En la tarea del discipulado, en la tarea de ser iglesia, llegamos, porque Él está con nosotros. Solamente asegurémonos que Él esté manejando. Cuando somos discipulados o cuando discipulamos a alguien más, no estamos solos. El Señor nos acompaña. Así que confiemos en tener éxito. Pero hay otra cosa que decir. El discipulado es un milagro de Dios y Él lo defiende. Dios defiende sus milagros. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Tómala. El apóstol confía en que aquellos que han contaminado su trabajo tendrán su recompensa. Habla en singular. Posiblemente se refiere a ese lidercillo. Debemos decirlo así. Así como Dios dirige el crecimiento de un discípulo, también lo defiende de quienes pretenden engañarlo para que abandone la carrera. Así es que cuidado, hermanos, cuidado. No estorbemos jamás a Dios. No estorbemos el crecimiento de nadie. El Señor dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. ¿Puede leer el siguiente versículo conmigo, por favor? Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Oiga, son palabras de Jesús, Eso está en el Evangelio de Lucas. O sea, Jesús dijo eso, imagínese. El que haga tropezar a otro, mejor amárrese a un Volkswagen y láncese en la quebrada de Acapulco. Láncese con todo. O sea, es una sentencia fuerte. Además, el discipulado es una guerra y alguien puede salir herido. Alguien puede salir, los contras pueden salir heridos.
Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Les voy a decir a qué obedece eso. Los legalistas que le decían a los de Gálatas que debían circuncidarse, decían como Pablo está circuncidado. Pues sí, porque era judío, los circuncidaron de chiquito. Y decían, y Pablo circuncidó a uno de sus discípulos, porque sí, en el libro de los Hechos se cuenta que Pablo circuncidó a un discípulo, a Tito, Timoteo, porque su mamá era judía, pero su papá no lo era y no le había circuncidado. Y Pablo hace que se circuncide, porque quería mantener la comunión con el pueblo hebreo. Y de ahí se agarraban para decir que Pablo predicaba la circuncisión. Y él les dice, si predico la circuncisión, ¿por qué me están persiguiendo? Porque ellos dicen que no soy judío, dicen que estoy en contra de los judíos. Así es que están mintiendo. O sea, los malos juegan sucio. Los malos, los herejes siempre juegan sucio. No hablan con la verdad. Inventan mentiras con tal de ganar un pleito. Y Pablo les dice, sí dicen que predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen entonces? Y luego sigue diciendo, leen conmigo la siguiente parte del texto, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y luego dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Los traductores de la Biblia están usando aquí un eufemismo, están usando una palabra más o menos linda, más o menos no muy ofensiva. Ojalá se mutilasen. La palabra más correcta sería se castrasen. Esa es la palabra que Pablo usó. Habla de amputar, pero una palabra amputar sería en el sentido médico, ¿no? Pero él dijo la palabra típica que se usaba en el argot de la gente común del pueblo. Ojalá se castren los que os perturban. Es muy fuerte esa palabra. Parece una vulgaridad, dicen algunos, pero Pablo la dijo, y déjenme decirles cuál pudiera ser la idea que Pablo estaba pensando. Ahí en Galacia, cerca de Frigia, había un culto a Cibeles. Ese era un culto a una diosa y era muy famoso entre los habitantes de Galacia. Y los sacerdotes eran famosos y eran conocidos porque para poder ser sacerdotes de Cibeles se castraban. Eran eunucos a voluntad. No era que eran esclavos y de niños los castraron. Esos eran los eunucos que usaban en las cortes. No, ellos al aceptar supuestamente su ministerio de sacerdotes, aceptaban el ser castrados. Y eran famosos por su gran fidelidad a su divinidad. Y Pablo dice, pues si estos son tan afines a que las leyes, pues que se castren entonces. Tiene otra enseñanza eso. Tiene otra enseñanza. Por supuesto que una persona mutilada de esa manera no puede tener hijos. Entonces Pablo dice, y que no tenga ni un solo hijo espiritual, que nadie les crea, que nadie los siga, que no engendren vida, porque no engendran vida, engendran muerte. Lo que está diciendo Pablo es muy serio. Por eso puse aquí en esta enseñanza, el discipulado es una guerra y alguien puede salir herido. Por eso no vale la pena estar en contra de Dios, ni querer poner tropiezos, ni querer poner otras enseñanzas que no son las que Dios puso. Tengamos cuidado. Si les preocupa tanto la circuncisión, tal vez lleguen al extremo de mutilarse por completo, dice Pablo. Algunos intérpretes de la carta dicen que quiso darles una sentencia, por supuesto, una sentencia severa, por supuesto que no estaba pidiéndoles que hicieran eso, solamente lo está diciendo como metafóricamente para ayudarles a entender lo grave que es el asunto. Como sea, resulta un poco fuerte para la frase, esta frase, pero Pablo la dijo, debemos ser apasionados, hermanos míos. A mí me enseña que debemos ser apasionados en la defensa de la verdad de Dios. Me suena que debemos defender la verdad de Dios con pasión, con fuerza, con autoridad. Porque es la verdad de Dios, no es cualquier cosa. Y por último, esta enseñanza. ¿Alguien me pasa mi botellita de agua, esa grande, por favor? Esa, gracias, hermana. Por último, hermanos míos, se trata de un llamado al amor libre. Sí, Señor. En esta carta, el apóstol Pablo nos dice que ese llamado del Señor, de su gracia, es un llamado al amor libre. Les explico. La libertad más grande en la vida es la posibilidad de amar. Por eso creo que se trata de un llamado al amor libre. Ahora el apóstol Pablo aborda el tema ético. ¿Se acuerdan que dijimos cuál es el problema de los legalistas cuando analizan la gracia y la ética? Ay, ¿cómo va a ser? ¿A poco nomás porque crees? Y ya pueden seguir siendo unos rufianes. Es que no han entendido que está implícito el amor aquí. Miren, la verdadera libertad no es libertinaje. Pablo lo dice. Solo que no usen la libertad como para
Libertinaje. Permítanme darles una definición de libertad. Perdón, antes de libertinaje. El libertinaje es una esclavitud. El libertinaje es una esclavitud que somete al individuo a sus pasiones y al consenso y le impide ser feliz. Eso es el libertinaje. Es lo opuesto a libertad. Es una esclavitud que hace que el libertino esté esclavizado a sus glándulas hormonales, está esclavizado a lo que hacen los demás, pero no es libre. No, la única cosa que se parece a libertad, al libertinaje, es que las primeras letras son las mismas, es todo, pero no es lo mismo en lo absoluto. El libertinaje no tiene nada que ver con libertad, salvo que inician con las letras. Insisto, libertinaje es un vicio del que es difícil escapar, y si lo haces, te destruirá. Libertad. Ahora analicemos la palabra libertad. Es la posibilidad y la capacidad de hacer aquello para lo cual Dios te creó y que te hace muy feliz. Ya lo hemos dicho antes. Tiene que ver con tu naturaleza y con plenitud de vida. La libertad es cumplir el propósito de Dios. Cuando experimentamos la obra de Dios, les pongo un ejemplo, cuando experimentamos la obra de Dios en nuestra vida, fuimos también transformados, fuimos liberados del pecado, y aunque no estamos bajo la ley, cumplimos la ley, no por obligación, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Han visto en internet algunos, no sé cómo se llaman esos pequeños videitos? ¿Han visto algunos casos así muy curiosos? Por ejemplo, vi uno de un señor está sacando una oveja, se cayó en una acequia o en un pequeño arroyuelo lleno de lodo. Pobre, la oveja pachoncita, así gordita. Y la está sacando, está batallando el pobre, y al fin la saca. Y la deja libre, sale corriendo y se vuelve a caer más para allá. ¿Lo han visto eso? O sea, si ya te habían sacado, criatura, pues vete para otro lado, por amor de Dios. O sea, ¿cómo es libre a una oveja? Pues cuando anda saltando por ahí, por la vida, no cuando está en el hoyo ahí. Pero esta va y se mete otra vez. La libertad es cuando haces aquello para lo cual fuiste creado, ya lo he explicado. Un águila es libre cuando vuela. Un águila debajo de un árbol, entre los agujeros ahí de los topos, no es libre. El águila ahí es esclava. El topo no es libre volando, se muere, se les talla el cerebro porque no puede andar en esas alturas. Pero el topo en el hoyo es libre porque está medio ceguetas, pero tiene unos bigotes que parecen ojos y que puede ver todo, y tiene un pico que es como escarbador. Es libre en el hoyo. Y el águila es libre en las alturas, porque cada quien es libre en aquello para lo cual fue diseñado. Así que la libertad es hacer aquello para lo cual Dios nos creó. No es libertinaje. Libertinaje es hacer aquellas cosas para las que no nos creó, y eso nos esclaviza. Y otra definición, el amor verdadero. El amor no es un sentimiento, el amor es una acción, y se trata de una acción a favor de otra persona. Amar tiene que ver con pensar en alguien más y pensar más que en mí. Amor es saciar necesidades, es suplir carencias de los que nos rodean. Amor es vivir en altruismo, no en egoísmo. Es no buscar nuestra satisfacción, sino buscar la felicidad del prójimo. El problema, ¿saben qué? Es que el amor verdadero no está de moda. No está de moda. No está de moda el amor verdadero. El día de hoy se confunde con se confunde con el sexo. El amor se confunde con el sexo. En el mejor de los casos, hay quien lo confunde con el cariño, que tampoco es amor. Pero el amor es un asunto del espíritu, no es un asunto de la carne ni los sentimientos, es un asunto del espíritu. Vivir en la gracia nos ayuda a ser personas que aman de verdad, porque damos de gracia lo que recibimos de gracia. Y aquí es donde los legalistas pueden entender, sí, es solo creyendo, es por gracia, nada más. Pero cuando experimentas la gracia, Dios te llena de su amor y puedes amar. Y ahora eres diferente persona, ahora actúas de diferente manera porque amas. La más extraordinaria expresión de la libertad es amar. Miren, aquí hay una joya de la teología cristiana. Lean conmigo, por favor, esta parte en el versículo 14. Esta parte, ¿cómo dice? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿cuál era el asunto? La ley. ¿Cuál era el tema? La ley, los mandamientos. Pues Pablo dice, ¿quieres cumplir toda la ley de un jalón? Pues adelante, ama. Porque es el resumen de toda la ley. También dijo un teólogo de la antigüedad, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama lo que quiere hacer es bueno, si ama. Aquí está la clave de la ética cristiana. No es legalismo, no hacemos cosas para que nos ame Dios.
Hago cosas porque lo amo y porque amo al prójimo, porque Él puso amor en mi vida. Sin duda que este es un eco de la palabra de Jesús cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, desde Génesis hasta Malaquías, todo se resume en esto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume toda la ley. ¿Quiere ser usted seguidor de la ley? Pues ame y cumple la ley de Dios. La más pura y soberana expresión de nuestra libertad es amar. Podemos decir que nunca somos tan libres como cuando amamos, especialmente porque no es popular amar. No está de moda querer recibir, está de moda conseguir cosas, está de moda no dar brincos sin guarache. No es natural a nuestra naturaleza humana pecaminosa. Así que cuando uno de nosotros se atreve a amar, podemos decir verdaderamente es un ser humano libre. Cuando alguien ama, entonces es verdaderamente libre. Por eso la sentencia de Pablo, hermanos míos, es: seamos libres. Y el resumen de ser libres es: amemos. Pero déjenme terminar contándoles una historia. Es una historia que todos la saben, creo yo, salvo algunos muy nuevos aquí de nuestra iglesia. Hace algunos años tuvimos una campaña aquí sobre el matrimonio. Hicimos incluso un pacto matrimonial, renovamos nuestro pacto matrimonial, y recientemente a esa fecha yo había sido declarado diabético. El problema que teníamos en mi casa, mi esposa y yo, con la diabetes, es que mi madre murió de diabetes y fue muy triste su muerte, con mucho dolor, con mucha pena, con muchas incapacidades. Ella estaba ciega hacía tiempo, ni cuenta nos dábamos, pero después nos dimos cuenta que hacía tiempo que ya ni siquiera no veía nada. Y resulta que sufría mucho, quería morir y se quería que le inyectaran algo para morir porque sufría mucho. Mi esposa le predicó el evangelio en ese dolor que tenía mi madre, y así se convirtió mi madre cuando mi esposa le dijo que así había sufrido Cristo por nosotros. Y resulta que pues ese era el testimonio de la diabetes para mi esposa. Y cuando fuimos al doctor juntos, y el doctor me dijo: pues sí, reverendo, porque así me decía mi doctor en ese momento, me decía que no me gusta ese término, pero me dijo: sí, usted es diabético. Lamento decirle, pero no se preocupe, ya nos da aliento ahí. Mi esposa sí experimentó un shock, ¿cómo se dice? Un duelo. Se vio cuidándome como cuidaba a mi madre. Y entonces, pero dice unas horas solamente le pasó eso, porque yo no lo noté, pero fue unas horas solamente, porque cuando llegamos a la casa, ella tomó la decisión de ponerse las pilas, de ponerse a estudiar, analizar cosas y darme de comer adecuadamente. Y un día delante de todos ustedes, no fue aquí, fue en el Gran Fórum, yo había perdido el anillo por 7ª vez, el anillo matrimonial, por 7ª vez. Y resulta que ella compró uno, mandó a hacer uno, igualito que el que perdí. Que bendito sea el Señor, después lo encontré. Ahora tengo 2 iguales. Ninguno traigo puesto porque no vaya a ser que este es el 9º que pierdo, ¿verdad? Este es de otra categoría, pero sirve para lo mismo. Pero mi esposa mandó a hacer un anillo igual que el que perdí. Y aquí delante de todos, en el culto, en el Gran Fórum, de sorpresa para mí, me dijo delante de todos: Gilberto, te prometo que para que la diabetes te venza, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Uy, fue muy lindo. Y luego todos gritaron: beso, beso, y no tuve más remedio que besarla apasionadamente. Ha cumplido su tarea desde entonces. Me cuida, tanto que hace 15 días no me subió el azúcar, me bajó. Porque estoy tan bien que de repente en lugar de subirse se me bajó solo una vez. Ahora puedo decir que no ha existido un solo día en que mi esposa no haya cumplido con esa promesa. Y el otro día me puse a pensar que las feministas criticarían terriblemente a mi esposa. Le dirían que cómo hace semejante cosa con un patriarcado opresor. Le dirían que se libere de mí, que se empodere ella, que me abandone para cumplir sus propios sueños, que me deje y no viva esclavizada al sueño de otro. Y le dirían estas cosas porque ignoran terriblemente, ignoran que el amor del uno y del otro en el matrimonio nos guía a dejar cosas, al uno y al otro nos guía a dejar cosas y a entregarnos por completo y a unirnos por un sueño mayor que el que teníamos individualmente. Y que ahora ayudamos a la otra persona a conseguir su propio sueño, porque esa persona me ayuda a mí al conseguir el mío, que en realidad es el mismo que nos dio Dios en conformidad, en unidad, porque nos complementamos.
Y me doy cuenta que las personas que critican esas cosas desconocen, por eso digo que no está de moda, desconocen la maravillosa experiencia de ser libres para amar. Exactamente, porque, déjenme les cuento otra cosa. Me dijo una persona, una mujer de nuestra iglesia hace algunos años, me dijo: pastor, tengo una pregunta, ¿qué opina usted del amor libre? Yo le dije: no, hombre, que es lo mejor que hay en el mundo. Es de las cosas más maravillosas que Dios nos dio. Es de veras, después de la salvación, es lo mejor. Se quedó así como: ah, caray, qué pastor tan liberal o alguna cosa. Y le digo: ¿sí me entiende? No, pastor, ¿de qué está hablando? Del amor libre, del que yo le tengo a mi esposa, porque la amo libremente, nadie me obliga. No, hombre, solito yo la amo. Y cuando fui al juez, le dije sí, y hasta preguntó el juez si alguno de nosotros venía aquí porque le impusieron, que tiene algún tipo de presión. Y no, nadie me presionó, yo solito le expliqué al juez y mi esposa también. ¿O de qué habla usted, hermana? ¿O se refiere usted a esa calentura que agarra a dos personas después de un antro? ¿Se refiere a eso? Eso no es amor ni es libre. Ni es amor ni es libre. Es esclavo, es una experiencia de esclavitud. Esclavitud a las hormonas, esclavitud al sistema endocrino, es una esclavitud a la carne, una esclavitud a las pasiones, a la insatisfacción, una esclavitud a la insatisfacción, una esclavitud a lo que hacen todos los demás. Si a eso se refiere, hermana, ¿qué opino? Opino que es una de las esclavitudes más terribles de la vida. Tanto que una persona practica eso y lo tiene que volver a hacer y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca está satisfecha, nunca queda satisfecha. Pero si usted habla del amor libre, es lo más maravilloso. Mi esposa y yo nos amamos en plena libertad. ¿Estoy hablando claro, hermanos? Este es un llamado al amor libre. La libertad verdadera es amar. Y entonces soy quien soy, no para conseguir salvación como si fuera un mercader. Soy lo que soy y hago lo que hago porque amo. Porque el amor en persona entró a mi vida y me llena de sí. Y entonces por eso soy otra persona. No porque estoy buscando que me salven, sino porque ya me salvó y amo. Hermanos míos, el amor es la más auténtica expresión de nuestra libertad. Y es mucho más que palabras, es acción. Experimentemos la libertad para amar y digamos: vive la gracia. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir estas enseñanzas con mis hermanos y te pido que hagas de nosotros, Señor, personas que aman en plena libertad, personas que vivimos en la libertad de tu gracia, Señor Santo, y que ninguna levadura de falsa doctrina, Señor, legalismo de este mundo nos contamine. Por favor, bendícenos, Dios. Estamos en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén.